Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda a su hermano en Cristo, diácono Jonathan Díaz Saucedo. En esta ocasión abordaremos el tema motivacional titulado La fe de Abraham. El autor es el hermano ministro Francisco Juárez Pérez y fue publicado en el Heraldo de la Biblia en el trimestre octubre-diciembre del año 2006. El artículo fue revisado por el Consejo Editorial en función. La fe de Abraham. Abraham dio muestras de lo que es la verdadera fe, de lo que significa tener fe en las situaciones más adversas, lo cual difícilmente podemos entender a cabalidad o a plenitud, pues probablemente nunca seamos probados en nuestra fe a la manera de él. Le fue solicitado por parte del Todopoderoso ofrecerle un holocausto y en un determinado lugar, pero la víctima de este holocausto era muy especial. Era su hijo, su único hijo, que había procreado con Sara su esposa, teniendo él 100 años y ella 90. Este pequeño había sido pedido a Dios insistentemente por largos años, hasta que ya se había llegado a resignarse al sentimiento de que nunca se lograría, pues el tiempo en el que una mujer puede ser fértil ya hacía mucho que había pasado para Sara. No obstante, el Señor permitió la concepción y el nacimiento de ese pequeño, lo cual colmó de alegría a este hogar de siervos temerosos de Dios. Sin embargo, ahora se le pedía al viejo patriarca que hiciera lo último que quisiera haber hecho, quien a pesar de su dolor, obedece a la orden expresa y directa de Dios. Toma al niño, a 2 criados, algunas mulas y sale para el lugar que se le indicó. El viaje de arribo al lugar que se precisaba le tomó 3 días. Las escrituras no nos señalan cuáles eran los pensamientos del patriarca durante el viaje, pero son fácilmente deducibles. Se le estaba pidiendo sacrificar a ese pequeño que amaba más que a nada en el mundo, y por el cual seguramente habría dado todo cuanto tenía sin chistar. ¿Cómo se cumplirían las promesas que en torno a ese pueblo se le había hecho? Se le había dicho que en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra, además que su simiente sería como la arena de la mar, y grandes pueblos saldrían de sus lomos. Todo esto se trastocaba. Eran promesas que tenían una gran trascendencia, pero después de consumado el holocausto, ¿qué habría de suceder? Pero, mucho más que todo lo anterior, con todo lo importante que era, ciertamente pensaba Abraham en el momento fatal y dramático de descargar su brazo de lo alto con el puñal al cuello de su amado hijo. Qué irónico que fuera precisamente él a quien se le encargaba de llevar a cabo tan ingrata misión. Tal vez se preguntaba si tendría el valor de hacerlo una vez llegado el momento. ¿Tendría todavía la vida, tanto él como su esposa, para concebir otro hijo y verlo crecer? ¿O habría de buscar a Ismael para cumplir en él las promesas hechas por Dios? Qué inaudito que su Dios le hubiera hecho una petición de esta naturaleza. Él sabía que era una costumbre pagana ofrecer los hijos a los Baales, y que según estas costumbres, estos dioses pedían estas clases de sacrificios. Pero, ¿Dios? ¿El Dios Altísimo? Además, ¿qué le diría a su regreso a Sara, su mujer? Ella sabía que habían ido a ofrecer un holocausto para Dios, pero no que la víctima del holocausto fuera su hijo Isaac. Quién sabe si de haberlo sabido, lo hubiera intentado detener. Con toda seguridad, esta noticia destrozaría su corazón, sumiéndole en una profunda tristeza.
Sin embargo, habían llegado al sitio indicado. Los mozos y las mulas se quedan en un cierto lugar, mientras Abraham e Isaac se dirigen hacia el lugar que había precisado Dios, de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo cargó con su cruz, es decir, en el instrumento que habría de servir para su inmolación, de acuerdo al Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 17. También Isaac lleva la leña que habría de servir para su holocausto y hace una pregunta que, salida de los labios de ese inocente pequeño, hace todavía más dramático el momento y la contestación, y dice a su padre: «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?», de acuerdo a Génesis capítulo 22, versículo 7. Qué difícil dar respuesta a esta pregunta tan simple. ¿Cómo decirle a su hijo: «Tú eres el cordero»? La fe y la esperanza de Abraham lo orilló a decir: «Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío», de acuerdo a Génesis capítulo 22, versículo 8. Abraham prepara el altar, ata a su hijo, y a su alrededor se prepara la leña y se dispone a cumplir con el encargo. La narración bíblica no nos habla de lo dramática que debió haber sido aquella escena. Tampoco si Isaac asumió con estoicismo su rol que le correspondía como víctima del holocausto. Tampoco si hubo despedida entre ambos, si hubo lágrimas, si pidió perdón a Abraham a Isaac, no porque estuviera mal, sino por lo que iba a hacer. Qué difícil situación, qué escena tan dramática. Sin embargo, cuando ya se disponía Abraham a descargar su puño con el cuchillo, escucha una voz que le manda detenerse, pues había quedado demostrada su fidelidad al Señor a toda prueba, incluso por sobre un afecto tan grande como era el amor a su propio hijo. Pienso que este hombre nos dejó un gran legado, nos mostró lo que significa tener fe y llevar esa fe hasta sus últimas consecuencias, pues la prueba que él tuvo que superar no tenía que ver con aquellas cosas que a veces nosotros nos hace flaquear nuestra fe, como la falta de dinero, la falta de trabajo, nuestra falta de salud o de la que nuestros seres queridos padecen. El desafío que sufrió Abraham tuvo que ver con algo que sobrepasa por mucho todas esas cosas que a nosotros sí nos mueven. Solo un episodio de su vida hemos considerado aquí, pero su vida estuvo saturada de eventos y hechos que son ejemplos para nosotros. Este patriarca fue llamado el amigo de Dios, y su ejemplo y su fe trascendieron al grado que se le pone como dechado de hombre de fe, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos capítulo 15 versículo 4. Bien haríamos en imitar la fe y el modo de obrar de este hombre que fue llamado por Dios, así como también hemos sido llamados cada uno de nosotros. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. De acuerdo al libro de Isaías capítulo 43, versículo 7. Que la paz y amor de Dios sea con todos ustedes, amados hermanos. Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.